Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Mamá vendrá pronto, le dijo su abuelo, pero ella no imaginaba lo que le escondía. Nada suele marcar más el espíritu de un ser humano que el amor incondicional que nos dejan los abuelos en vida, sobre todo si éste se convierte, por alguna razón, en la única persona en la que uno puede contar. Creo que cuando Dios dijo, una vez que nos volviéramos polvo, se refería a nuestros orígenes más que a perecer y a quedar en el olvido. Existe una información que va más allá de la genética, y es la que se implanta en cada ser humano que sale fruto de nuestros lomos. Dios siempre lo supo. Es por eso por lo que muchos nacemos amando más al origen que el resultado pensado en esto. Mientras tratas de desencriptar la siguiente historia. En Gales vivía un anciano que estaba solo, era viudo, y solo había tenido una hija que, al casarse, se había ido a Francia con su marido. Siempre se comunicaba con ella, y al estar en guerra con países cercanos, la idea de visitarse era muy remota, por no decir imposible. El único medio de comunicación durante años habían sido las cartas, las cuales tardaban hasta un mes en llegar a su destino. El hombre, mientras tuvo mucha fuerza, había mantenido en orden su casa y su finca, pero poco a poco empezaba a perder fuerza y movilidad, y esto, sumado a su soledad, ya casi no le quedaba mucho ánimo. Empezó a vender un poco de sus tierras para mantener los caballos y el ganado que había acumulado durante años, pero un mal día todo cambiaría para este pobre anciano. Una carta le llegó avisándole que su única hija había enfermado de cáncer. Hasta ese momento, él sabía que tenía una nieta, la cual solamente había visto por medio de fotografías, y, estando en los peores días de su vida, no hallaba consuelo para enfrentar la idea de que su única hija pronto moriría. Las cartas cada vez llegaban con mayor frecuencia, y en una de sus últimas cartas, su hija le confesó que hacía 5 años que ella se había separado del padre de su hija, y de él no sabía nada. La tristeza que esto le causaba era enorme, pero lo que más le preocupaba al anciano era el destino de su nieta y su hija, en caso de que falleciera. Durante mucho tiempo, investigó e indagó buscando la forma de que, de algún modo, él pudiera ir a Francia. Se le había ocurrido incluso ir a pie, pero el miedo le embargaba al saber que solo tenía poco tiempo antes de que una carta le llegara, avisándole el deceso de su única hija. Los días se le habían tornado negros, y lo peor era que, al estar atado de manos por las relaciones entre países y los conflictos, no podría imaginar ni siquiera despedirse de su hija. También le atormentaba que su sobrina pronto, a su tierna edad, tuviera que enfrentarse a la idea de que nunca volviera a ver a su madre con vida. En esos días también estaban enviando soldados y personal para apoyar a los países aliados. ¿Sería esa la forma? Se preguntaba mientras muchos se alistaban para viajar en tren rumbo a las bases militares. Seguido de esto, se sabía que todos embarcarían en un buque hacia Francia. Una tarde, mientras se dirigía a entregar otra carta a su hija avisándole que pronto iría con ella, escuchó que unos hombres de edad se disponían a embarcarse como ayudantes de cocina, mantenimiento de barcos o cocineros. Así que, el anciano no lo pensó más, y estando desesperado, se ofreció como cocinero en un buque de guerra. Su plan era simple. Apenas tocaría tierra, llegaría a Francia y buscaría a su hija para al menos despedirse y conocer a su pequeña nieta. Y así fue, aunque tuvo que navegar por casi 7 meses. Durante ese tiempo, se hizo un amigo de un teniente que comenzó a sospechar del anciano por la determinación que éste tenía por ir a Francia. Un día, se les anunció que pronto desembarcarían municiones en Francia, y su plan se activó. Apenas le habían dado 12 horas, pero para él eran vitales. Todos despejarían la mente en ese tiempo, incluso los tripulantes del buque de guerra. Al pisar la ciudad, pensaba en cómo estaba su hija, si soportaría verla mientras quizás agonizaba. Se preguntaba mientras su cansado corazón desfallecía en el camino. Las lágrimas caían por sus mejillas agrietadas y envejecidas. En su mente, pensaba que 12 horas no eran suficientes para que él pudiera despedirse de su hija, a quien no había visto por más de 20 años.
En su pensamiento, solo estaba la misión ahora de ir por su nieta, pues su hija nada le esperaba más que la muerte. Ambroise Parr, repetía en su mente. Era el nombre del hospital donde tenían a su hija. ¿Usted sabe dónde queda el hospital, Ambrose? El anciano preguntó a cuanto transeúnte se le cruzó. En el tercer intento, alguien le dijo el lugar, y se dio cuenta de que había estado dando vueltas cerca y no la había conocido. Al llegar, su corazón latía cada vez más fuerte. Preguntó por ella al portero. «Sí, señor. ¿Usted quién es?», le dijeron en su idioma, pero él simplemente avanzó, haciendo caso omiso a lo que éste le decía. «Es mi hija», dijo después de tanta insistencia con el poco francés que sabía. «Número 44», dijo el portero algo confuso. Caminó por un pasillo muy largo. El 44. Se decía. ¿Ahora qué tan lejos puede estar? No tanto como Gales. Se respondió en la mente. Y dando unos pasos más, llegaron a la habitación 44. Allí estaba. Al verla, no pudo soportar más y rompió a llorar. ¿Dónde está la bebé?, preguntaba mientras intentaba reponerse. Se la llevó una enfermera, respondió su hija, quien ya casi soltaba su último aliento. «Vida mía», dijo el anciano, algo cansado y agitado. «Te crié tan pequeña. Tu madre te amó tanto que no le importó que te vinieras tan lejos con tal de que seas feliz. Y mírate ahora». Esto decía mientras sollozaba. Realmente era la escena más triste y desgarradora que alguien podría imaginar. Allí estaba el anciano acariciando a su pequeña, después de años sin verla, ya que había venido a despedirse, pues ahora le quedaban solo 6 horas y tendría que volver al buque. Llevaría a su nieta a bordo para que viviera con él en Gales, pero la realidad le golpeaba cuando sabía que su hija, aunque agonizaba, aún vivía y la tendría que dejar. «Llévala contigo», decía su hija. El anciano secaba sus lágrimas. «Sí, mi vida, lo haré. Ojalá no tuviera que dejarte acá», contestaba el anciano, con la voz desquebrajada. «Solo toma sus cosas», le decía su hija una y otra vez. «Y vete. Dile que yo iré después». «De acuerdo». Ambos seres humanos lloraban al ver la realidad que les había tocado vivir. El anciano tomó una mochila con las cosas de la pequeña. Justo iba de salida cuando ésta se le atravesó. «Él es tu abuelo, hija, al que le enviábamos cartas a Gales, ¿recuerdas?». La pequeña lo observó muy detenidamente, y muy de cerca. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña foto. «Sí», y gritó. «¡Eres tú, abuelo!», dijo soltando una sonrisa. El anciano tuvo que tragar saliva y contener su llanto. No podría mostrarle la realidad que ahora tenía enfrente. Tendría que ser fuerte para decirle que él seguiría con ella en el buque. No tuvo mejor idea que decirle que él tenía un barco y que podrían ir a dar una vuelta mientras su madre recibía medicinas para que se curara pronto. «Sí», contestó la pequeña. «Bueno, despídete de tu madre y vámonos, que lo dejé encendido», dijo el abuelo. «Sí, abuelo, pero daremos una vuelta y luego vendremos por mamá». «Sí, hija, pero ella vendrá tan pronto como le pongan la medicina». «De acuerdo», contestó la pequeña nuevamente. El anciano tomó aire y se dibujó una sonrisa para llevar a su nieta rumbo al muelle. Observó a su hija por última vez y diciéndole que la amaba, tomó de la mano a la pequeña y se fue. Cada paso que daba hacia aquel buque de guerra, pensaba en su hija, a quien había criado desde pequeña, y a quien ahora acababa de dejar agonizando en aquel frío hospital. Atrás estaba la tristeza, y por delante el optimismo de seguir por su pequeña nietecita. Llegaron a la tabla que los conduciría al buque, cuando el oficial, un capitán, lo detuvo. «No puedes traer a esa pequeña», le dijo. «¿Quién es?». «Señor», dijo el anciano. Estaba a punto de explicarle cuando detrás de él apareció el teniente, quien lo interrumpió y le dijo al anciano: «Lleva a tu nieta a un lado, que hablaré con el capitán». Y diciéndole esto, añadió: «Señor, mi capitán, el señor Robert me pareció sospechoso cuando subió al barco. Se me hizo extraño que un hombre de su edad se enlistara para la guerra, sobre todo como cocinero. Teniendo mis dudas,
Lo he seguido, y he descubierto que este hombre, este anciano, ha viajado por más de 6 meses con la esperanza de que atraquemos en el puerto de Russell, solo para despedirse de su hija, quien agoniza en estos momentos mientras hablamos. Tiene una enfermedad incurable, y ahora ya se encuentra probablemente en los brazos de nuestro Creador. Por esta razón, al tener ella una hija, quien es nieta del señor Robert, él ha tenido que traerla, pues no tiene a nadie acá. Señor, le suplico, le ruego, haga usted una excepción, y por humanidad, permita a este anciano llevar de regreso a su pequeña nieta a Gales, y darle una mejor vida. Y diciéndole esto, el teniente no pudo contener sus lágrimas. El capitán, al escuchar la historia, se conmovió en extremo, y dándole un abrazo al anciano, le dio la mejor habitación para los dos. En un mes volveremos a Gales, dijo. Pónganse cómodos y disfruten el viaje. ¿Mi madre cuándo vendrá?, preguntó la pequeña, y el anciano respondió. Mamá volverá pronto, no te preocupes. Pero esta respuesta solo alargó el tiempo de espera, pues no la convenció. Desde ese día, la pequeña lloró casi cada día durante el viaje. Intentaba volver con su madre. Sin embargo, ya no había forma de regresar. Los días pasaron, los meses también, y los años se anidaron en su corazón. Con el tiempo, supo la verdad de todo. Nada ni nadie podría describir el dolor que este anciano tuvo que soportar. Porque este anciano era mi abuelo, y gracias a él, ahora estoy acá frente a él. Se ha reunido con mi madre, se ha ido de esta vida. Sin embargo, le estoy muy agradecida. Supongo que se alegrarán de verme, porque he conseguido ocupar su lugar aquí, y para siempre. Gracias, abuelo Robert, siempre vivirás en mi corazón. Con amor, tu nieta de Gales. Qué duro tener que enfrentar una situación así, mis queridos suscriptores. Creo que nadie está hecho para soportar la dureza de la vida de esta forma, sus adversidades, sobre todo los que verdaderamente sienten ese fuego que produce amar de verdad. Sin duda alguna son los únicos que podrían superar un evento como este. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar. A veces, el amor de un abuelo vence hasta su propio dolor, para dar lo mejor y lo último por los que tienen el futuro enfrente. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.